globales. Creo que toda asociación, empresa, gremio, que tenga un espacio para la investigación y el análisis, hace más potente a la organización. Le permite mirar el panorama y eso es importantísimo. Y creo que ADEX en ese sentido aporta muchísimo con este centro de investigación. Tengo entendido además que podemos esta noche hablar de cifras ya, fin de este año, un poco para analizarlas con nuestro invitado. Él es Edgar Vázquez Vela, justamente director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores. Señor Edgar Vázquez, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. Es un gusto conversar contigo y gracias además por las palabras. Solo recordar que el CIEM de ADEX ha cumplido este año 5 años aportando con información, con análisis, con investigación. Creo que es importante, como tú lo bien has mencionado, no solamente tener los datos fríos, sino a través de ellos analizar y proponer. Creo que es lo que ahora corresponde a todos los peruanos y desde la Asociación de Exportadores siempre vamos a estar en esa predisposición. Valiosísimo, Edgar. Vamos a meternos en materia, si me lo permites, entre enero y octubre del año 2022, los envíos peruanos al exterior han generado 3.615.000 empleos. Hablamos de los indirectos, los inducidos, en fin. En relación a cómo venía la generación de empleo por parte del sector exportador, ¿esta es una buena o es una mala cifra? Bueno, si la vemos en frío y en absoluto, por supuesto que es una buena cifra. Hay que tomar en cuenta que en los primeros 10 meses del año las exportaciones totales del Perú han crecido 8.6%, totalizando 52.700 millones de dólares. Y ese movimiento de exportaciones peruanas que se dirigen a más de 130 países del mundo genera, por supuesto, esos empleos, ¿no? Es importante, digamos, aclarar un poco a qué nos referimos con el empleo asociado a las exportaciones. Tú hace unos minutos estabas conversando con un especialista tributario que hablaba de los regímenes y de las pymes, etcétera, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una pequeña empresa tagneña de confecciones que exporta a Chile sus prendas. Esta empresa contrata hasta 50 trabajadores, es decir, le genera trabajo a 50 personas que finalmente tienen la posibilidad de, por supuesto, alimentar, vestir, etcétera, educar a sus hijos, etcétera. A su vez, esta empresa, estos empleos son los empleos directamente asociados a la exportación. A su vez, esta empresa contrata servicios de terceros, contrata seguridad, contrata transporte, compra cartones para los embalajes, etcétera. Es decir, contrata a otras empresas. Entonces, con eso aporta también a los ingresos de otras empresas y esos ingresos se materializan también en empleos. Esos son los empleos indirectos. Pero a su vez los trabajadores, tanto de la empresa exportadora como de aquellas empresas que le abastecen de insumos, también adquieren, digamos, prendas de vestir, van a restaurantes, adquieren servicios de educación. Esos son los empleos inducidos. En total, entre los primeros 10 meses del año, las exportaciones en ese sentido han generado empleos asociados por 3.615.000 puestos. Es una cifra récord para el periodo de enero-octubre histórica. Correcto. Y en ese sentido es importante, pero sí es también responsable aclarar que en los últimos meses estamos viendo una desaceleración del crecimiento y de la generación de empleo asociado. Eso es un campanazo de alerta muy importante porque, por supuesto, queremos seguir siendo dinámicos, tenemos que seguir aprovechando las oportunidades en el mundo, generando empleo a través de la exportación, y las condiciones en los últimos meses han sido muy difíciles, sobre todo por cuestiones internas. Como tú sabes, han habido paralizaciones que han afectado el normal flujo de la exportación peruana, y a eso se le va a sumar el 2023 un mundo muy complejo, con una desaceleración importante. Las estimaciones son que el mundo, la economía global en su conjunto podría crecer tal vez alrededor de 2% solamente, y eso por supuesto es una desaceleración muy fuerte que va a tener algunos efectos sobre la exportación peruana y por ende sobre la capacidad de generar empleos a través de las exportaciones. Permíteme, Edgar, entrar de lleno a los rubros que ha generado este crecimiento tan importante. ¿Por qué no hemos tenido cifras positivas en minería y en pesca tradicional? Luego vemos lo positivo, pero empecemos con lo malo un poco para salir rápidamente de ello, Edgar.
Por supuesto, bueno, mire, la exportación minera se ha contraído en los primeros 10 meses del año, ¿no? La minería ha caído 3.4%, es decir, ha habido menos exportaciones mineras en su valor. Y por ende, al haber menos actividad exportadora en la minería, por supuesto, eso se ha reflejado con pérdida de empleos asociados a esta actividad. Sin duda. Básicamente la exportación. Y aquí claramente sabemos que el efecto principal ha sido que a lo largo del año hemos tenido varios meses de conflictos en el corredor minero, en Ancash, etcétera, en distintas regiones, en Moquegua, etcétera, es decir, por supuesto Apurímac con las Bambas. Entonces hemos tenido diversas paralizaciones con seguramente algunas legítimas protestas de poblaciones, junto con, por supuesto, algunas actividades ilícitas que están afectando distintas actividades económicas, pero finalmente esto se ha materializado en la imposibilidad de que se desarrolle con normalidad los envíos de la minería tradicional, y eso se está reflejando en la contracción tanto del valor de exportación como del empleo social. Correcto. En el caso de la pesca, el inicio del año ha sido complejo por la biomasa de diversas especies, principalmente asociada a la pesca tradicional. Eso ha ido mejorando en los últimos meses. Es así que, digamos, ya la caída en el acumulado ha sido bastante baja, ¿no? Solo 0.1%. Todavía tenemos una caída en pesca no tradicional, pero el principal sector afectado claramente ha sido la minería tradicional. De acuerdo. Ahora, la buena noticia es que 6 de los 14 rubros alcanzaron récords en comparación al mismo periodo del año anterior. Los otros rubros crecen, no alcanzan récords, pero 6 de ellos sí alcanzan. ¿Cuáles son estos y a qué se debió la obtención de estos récords? Es muy interesante lo que nos mencionas. Mira, este año, enero-octubre, ha alcanzado récords históricos para ese periodo. Nunca antes, entre enero y octubre, estos 6 sectores han generado tanto empleo exportador. Ajá. Estamos hablando del sector hidrocarburos, principalmente por la mayor exportación de gas natural, que ha tenido un destino muy importante en Europa. Recordemos que Europa está en un conflicto, Rusia y Ucrania, que ha generado un desabastecimiento digamos, tradicional de estos países hacia el resto de Europa, y se han ido abasteciendo de otros destinos, y ahí ha captado una oportunidad Perú con los envíos de gas natural. El segundo importante sector que ha alcanzado récord es la agroindustria moderna, la agroexportación, que además es el principal sector de generación de empleo asociado a las exportaciones. Y aquí, pues, el Perú se está convirtiendo en una potencia alimentaria. Recordemos que ya somos el 90º principal exportador de frutas globales. Así es. Y eso genera una serie de impactos positivos y ha permitido alcanzar récord también en la generación de empleo asociado. El tercero es la minería no metálica. Ahí tenemos diversos productos, mármoles, vidrios, etcétera. El cuarto es el sector sidero-metalúrgico, es decir, la siderurgia de hierro y el acero. El sector químico es el quinto, y finalmente el otro sector que alcanzó récord es el sector metalmecánico, en donde tenemos sobre todo en América Latina nuestro principal mercado y los socios de la comunidad andina. De acuerdo. Pero es importante también señalar aquí que hay que tener alerta, ¿no? Si bien todos los sectores muestran crecimiento, hay sectores que están bastante rezagados respecto de sus históricos. Por ejemplo, el sector maderas alcanzó su récord histórico en 2006. Estamos hablando ya de un buen atraso, sí, en que no podemos recuperarle el empleo en el sector maderas. Igual el sector confecciones, que además es un sector de mucho impacto en empleo, la agricultura tradicional, que es principalmente de café, la pesca tradicional, que tiene que ver con el procesamiento de harina, aceite, pescado, y el sector textil. Son probablemente los sectores que están bastante más alejados en tiempo respecto a sus históricos alcanzados en el pasado. Correcto. Ahora, cuando en el Centro de Investigación de Economía y Negocios y Globales de ADEX ustedes destacan a la agroindustria como una de las principales actividades generadoras de empleo asociadas a las exportaciones, ¿están poniendo también el acento en empleo digno, en empleo de calidad, o hablamos de empleo en un sentido amplio donde cualquier cosa puede caber ahí? Es muy interesante también esto porque, primero, la actividad exportadora es una actividad formalizadora por naturaleza. Ajá. Para poder exportar necesitamos pasar por tantos filtros, no solamente hablando de los locales, sino internacionales. Filtros peruanos. Claro. No solamente hablando de los peruanos. Claro, claro. El comprador internacional exige que tú cumplas con la legislación, exige sellos, y en el mundo, además, las tendencias de consumo tienden a premiar a aquellos países y productos
que cumplen con los requisitos que ahora están cada vez más, digamos, en boga, por así decirlo. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a protección del medio ambiente, cumplimiento de derechos laborales, buen trato a poblaciones específicas como mujeres, indígenas, sociedades, digamos, de minorías en distintos países del mundo, no solamente en el Perú. Y el Perú viene destacando en ese sentido porque, por ejemplo, en la industria de confecciones ha venido invirtiendo para poder manejar el uso circular del agua, para no desperdiciarlo, etcétera. Es decir, tenemos la posibilidad de sellos orgánicos, tenemos sellos de fair trade, de comercio justo, es decir, la oferta exportable peruana ha ido transformándose y eso genera, por supuesto, empleo apropiado. Y a eso hay que asociarle que el promedio salarial de la empresa exportadora está al menos 20% por encima del promedio salarial de empresas dedicadas al comercio interno. A eso hay que sumarle que es importante destacar que este empleo digno está principalmente asociado a la empresa exportadora directa. Luego esta empresa exportadora tiene, obviamente, como te decía, los encadenamientos. Sí, claro. Se encadena con proveedores. Ahí probablemente ya hay una ligera pérdida de control respecto a los proveedores, porque el proveedor no solamente te abastece al exportador, sino también al mercado nacional. Y luego ya los trabajadores mismos, con sus sueldos, que empiezan a consumir, digamos, productos de otros sectores, ahí, digamos, el control es menor, ¿no? Entonces, por eso te decía que es muy importante promover que el Perú siga incrementando sus exportaciones, porque la actividad exportadora es una actividad formalizadora. Clarísimo. Edgar, mi crítica a la agroexportación. Nos están dejando las granadillas más rascuachas en el supermercado y en los mercados, y se están yendo las granadillas más lindas, como las paltas más lindas, como los arándanos más lindos. Es decir, la exportación nos está dejando un poquito lo que sobra de la cosecha. ¿Es justa mi crítica o no? No, yo creo que no, Carlos. Mira, yo creo que hay para todos. Es cierto, ¿no? El mercado internacional exige amplias calidades. Así es. Por supuesto que sí. Pero es posible en el mercado adquirir distintas calidades también. Todo depende también digamos, los distintos segmentos que existen, ¿no? Porque claro, por ejemplo, ¿no? Una palta, que en un mercado alguna vez tuve la posibilidad de ir a verificar supermercados en Australia, tú puedes conseguir una palta a $8 australianos. Claro. Si lo transformamos, estamos hablando más o menos de 40 soles. Sí, claro. ¿Quién podría pagar 40 soles por esa palta, digamos, en el mercado nacional? Probablemente nadie, ¿verdad? De acuerdo. Acá, en cambio, puedes conseguir una muy bonita palta Hass, una linda, hermosa y sabrosa, de repente a 2 soles. ¿verdad? Correcto. Entonces, Edgar. Todos son cuestiones de segmentos, es cuestión de también de logística, es cuestión de la posibilidad también de encontrar en temporadas apropiadas los distintos frutos que podemos tener. Clarísimo. Yo creo que además es importante destacar algo. Cuando una empresa logra internacionalizarse, tanto indirecta como directamente, es decir, lograr posicionar sus productos en el exterior, tiende a recibir mejores pagos por su producto y eso luego tiene posibilidad de impactar. Sin Siempre duda. nos quejamos que el productor nacional, el agricultor, recibe de parte sobre todo de la cadena de intermediarios, pues precios muy bajos, ¿no? Entonces, cuando logramos romper la cadena de intermediarios y llevar al productor directamente hacia los mercados internacionales, finalmente logra tener mejores pagos por su producto, con eso mejorar sus capacidades, sus estilos de vida, sus bienestar, y por eso también tener la capacidad de mejorar también sus cosechas, mejorar su producción, y ese es un círculo virtuoso que es importante destacar. Correcto. Y en ese sentido creo que hay para todos. Hay para todos, de acuerdo. Edgar, gustos, ¿no? Me tengo que ir ya, pero quiero proponerte algo. No quiero que se me pase la posibilidad de hablar en el mediano plazo, de los superalimentos. El Perú está abasteciendo al mundo de los superalimentos y eso creo que tiene un sello muy peruano y del cual hay que hablar. Si tú me lo permites, en otra ocasión podremos ahondar ese tema. Muchísimas gracias, Edgar, y nuevamente, bueno saber que ADEX cuenta con un centro de investigación absolutamente de vanguardia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, feliz año para todos. Feliz año. Y para todas las familias peruanas. Buenísimo. Ahí estaba Edgar Vázquez Vela, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación.